¿Qué tal amigos? Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. Continuamos el estudio de los métodos para hallar la resultante de diferentes sistemas de vectores. Ya vimos en la sesión pasada, en el video pasado, el método de la resultante de vectores colineales y paralelos, que es el método más sencillo y que es, por una parte, pues es intuitivo. Cuando tenemos vectores en la misma dirección, en la misma línea de acción, si los vectores van en el mismo sentido, la resultante se encuentra sumando los módulos de dichos vectores. La dirección sería la misma y el sentido pues es el sentido de ambos, que es común. Si tenemos vectores en sentido contrario, no importa si están en la horizontal, si están en la vertical o si están en cualquier línea de acción con una dirección determinada, pues el vector resultante se encuentra restando si los sentidos son contrarios. Restamos los módulos de estos vectores y eso nos da pues el módulo de la resultante, que puede ser menor que cualquiera de los módulos, y el sentido pues está dado por el que tenga mayor módulo. La dirección pues está a lo largo de la misma línea. Y pasamos al segundo método. Estamos en los métodos analíticos, en los métodos gráficos, perdón. Pasamos al segundo método analítico, que es el método del paralelogramo, y para esto pues si tenemos dos vectores hacemos que sus orígenes coincidan, que construimos un sistema de vectores concurrentes como estos y vamos a construir una figura, un cuadrilátero con dos pares de lados paralelos. Vamos a iniciar con este problema que dice lo siguiente. Dice: una persona rema 76 metros hacia el norte, aquí está el vector, en una barca sobre un río cuya corriente lo arrastra simultáneamente 55 metros hacia el noreste. Hallar el desplazamiento resultante. Aquí ya están los vectores, aquí tenemos los ejes cardinales. Estamos en el norte, el sur, a la derecha el este, a la izquierda el oeste. Y nosotros tenemos nuestros vectores en el plano cartesiano, en el plano polar, perdón, y el plano polar se puede sobreponer sobre este sistema que representa los ejes cardinales. Obviamente de aquí, de este punto hacia la derecha, pues sería nuestro eje polar, a partir del cual vamos a poder dibujar nuestros vectores, o están dibujados los vectores, y en notación polar podemos representar a los vectores así. Serían, tendríamos que, este va a ser mi desplazamiento 1 y este va a ser mi desplazamiento 2. Estamos hablando de vectores desplazamiento 2. Entonces, en base en notación polar, el vector D1, que es este, lo escribiríamos de la siguiente forma. Tendríamos que el vector D1 pues tiene un módulo de 76 metros y tiene una dirección. Podemos deducirlo rápidamente. Si este es nuestro eje polar, pues su dirección o ángulo es de 90 grados y ya está escrito en la notación polar. De igual forma tengo que el vector de 2 tendría un módulo, que es el que nos están dando, de 55 metros, y tiene una dirección, como está en la dirección noreste es la dirección que está a la mitad entre el norte y el este, es decir, aquí hay 45 grados y aquí hay 45 grados, pero la dirección de este vector pues son estos 45 grados que coloco acá. Y ya traduje esa figura a la notación polar. ¿Sí? Bien, entonces a continuación tenemos que, si sobre esa barca nada más actuara el vector D1, pues la barca se movería hacia el norte, no tendría ninguna otra influencia y su dirección sería la dirección hacia el norte. Si no existiera este desplazamiento hacia el norte y nada más tuviera este desplazamiento 2, entonces la barca se movería en la dirección noreste. Pero como están los dos vectores combinados, entonces tenemos que la dirección resultante va a ser una dirección intermedia, que sería aproximadamente así. Pero entonces el método del paralelogramo me va a permitir con precisión determinar esa dirección intermedia entre las dos direcciones de nuestros vectores en cuestión. Ya los vectores están dibujados a escala, estamos usando esta escala de que 1 centímetro son 2 metros,
Cada centímetro representa 2 metros, por lo tanto estos 76 metros están representados con 38 centímetros. Aquí de igual forma este vector ya está a escala, dibujado bajo esa escala. Bien, vamos a ver el método del paralelogramo, que dice lo siguiente. Tengo dos vectores y el método me dice que desde el extremo de cada vector voy a trazar una paralela al otro vector. Es decir, aquí donde termina D1 voy a trazar una recta que sea paralela al vector D2, una línea más o menos así. Y donde termina el vector D2 trazo una paralela al otro vector, es decir, a D1, es decir, en este caso voy a trazar una vertical y eso me genera nuestra figura paralelogramo. Esa es la primera parte. Vamos a hacer esa primera parte en la cual desde el extremo de cada vector vamos a trazar una recta paralela al otro vector y para eso usamos las escuadras. Vamos a usar las escuadras para hacer esa construcción geométrica y voy a hacer lo siguiente. Tenemos que una escuadra se va a poner fija y la otra va a ser una escuadra móvil con la cual vamos a poder trazar las paralelas que necesitamos. Voy a usar la escuadra de 45 como escuadra fija y la escuadra de 30 como escuadra móvil. Alineo cualquiera de los lomos de la escuadra móvil con el vector de 2, por ejemplo, lo puedo poner así o lo puedo poner así. Hay diferentes posiciones, todas son útiles. Puedo poner la escuadra así, pero buscamos la escuadra que no sea la posición, la forma que nos sea más cómoda. Entonces, alineo este lomo de la escuadra de 30 con el vector de 2. Aquí se va a borrar un poquito, pero no importa, la esencia va a quedar. Y la apoyo sobre la escuadra de 45. Ahí, como pueden ver, está ya alineada la escuadra con el vector de 2. Y la escuadra que alineé la voy a desplazar sobre la otra de esta manera. Y donde quiera que coloque esta escuadra, pues este método me garantiza que voy a poder trazar una recta paralela al vector de 2. La voy a mover así y la voy a llevar hasta donde termina el vector de 1, que es lo que nos va a permitir construir las paralelas. Ahí está, las paralelas, ahí está. Y ahí trazo la línea y esta línea es paralela al vector de 2. Si se mueve, pues lo volvemos a hacer, no hay problema. Ya tracé esa línea paralela al vector de 2. Ya nada más la prolongo para que pues, no me falte nada, para que esté completa mi figura. Ahí la longitud de esta línea pues no tiene ninguna medición, no tiene ninguna longitud, es una línea que pues se extiende indefinidamente en ambos extremos. Entonces ahora vamos a trazar de donde termina D2, este puntito. Todo tiene que ser con precisión. Entre más cuidado tengamos en los trazos, pues va a salir la figura de mejor forma y nuestro resultado más exacto. Entonces, donde termina D2 voy a trazar una recta vertical que sea, por lo tanto, o al revés, una recta paralela de 1, que por lo tanto será una vertical. Entonces, otra vez el mismo método, el mismo sistema. Alineo mi escuadra con el vector de 1 y la escuadra de abajo, la escuadra de 45 es mi base, a partir de la cual o sobre la cual voy a desplazar la escuadra alineada. Aquí el detalle es que la escuadra que alineo es la que desplazo. Esta puedo poner en diferentes posiciones. El chiste es de que alinee correctamente y desplazo mi escuadra. Desplazo mi escuadra hasta donde termina el vector de 2, con mucho cuidado. Y ahí puedo trazar. Ahí puedo trazar mi recta que va a ser una vertical en este caso. No siempre es una vertical, en este caso es una vertical. Con eso es suficiente, con eso ya me sirve de guía para prolongar esta línea y llevarla hasta donde se cruce con la otra recta paralela, que sería esto. Como muy bien, y ahí puedo trazar, y ahí está. Entonces tenemos que con este método de las escuadras, esto nos garantiza que este lado del paralelogramo, bueno, pues es paralelo a este lado del cuadrilátero más bien, es paralelo a este lado, y este lado es paralelo a este vector. Ya tenemos esa figura llamada paralelogramo, formada por dos pares de lados paralelos. Y ahora el método pues me dice que el vector resultante que estoy buscando es aquel que va del origen de los vectores al punto donde se cortan las paralelas. Entonces,
Alineo mi regla, hago mi trazo, como ya comentamos, y este es el vector resultante. Gráficamente ya está resuelto el problema. Este es el vector resultante de ese desplazamiento o de ese par de desplazamientos. Le pongo su flecha. Y este es el vector resultante que estamos buscando. O desplazamiento, en este caso es un desplazamiento. Sería desplazamiento resultante que buscábamos. Es la combinación de los dos desplazamientos que hemos tenido, pero queremos conocer sus características, es decir, para que esté en la notación polar, pues ese desplazamiento resultante, que le voy a llamar dr, desplazamiento resultante, que es un vector, pues necesito dar su módulo, la misma letra pero sin flecha, y necesito dar su dirección. Eso, cuando yo tenga esto, cuando tenga el módulo del desplazamiento resultante en metros y tenga la dirección en grados, ya puedo decir que he acabado con la función o con la tarea de encontrar el desplazamiento resultante en este problema. Entonces lo podemos obtener directamente en la dirección midiéndola con el transportador. Aquí está mi transportador, lo coloco. Hemos dicho que tenemos que alinear el eje horizontal o eje polar con el 0 y 180 grados. Esta marca central y 90 grados van sobre la vertical, y colocaría así mi transportador, y de esta manera vamos a verificar que el ángulo del vector de 2, por ejemplo, es correcto. Aquí está ya el transportador, aquí tengo 10, 20, 30, 45 grados, que es la dirección del vector de 2, y 90 grados la del vector de 1, pues eso no hay problema, pero mido la dirección de este vector resultante, que sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ya me pasé esa acá, otra vez, son 70 grados, ahí está, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 grados. Esa es la dirección del vector resultante, eso es lo que vale este ángulo, que es la dirección de ese vector, y es lo que voy a poner aquí, 70 grados. Ya está ahí los grados, ahí está 70 grados. Ahora me falta el módulo. Para conocer el módulo, pues mido la longitud de este vector en centímetros y con la escala convierto los centímetros a metros. Tengo lo siguiente, coloco la regla y me doy cuenta que tiene 60 centímetros. 60 centímetros, aquí están los 60 centímetros, ahí está bien medido, y entonces ocupo mi escala. Primero la escala la ocupé para convertir los metros a centímetros, y ahora ocupo la escala para convertir los centímetros a metros, y diría lo siguiente: tengo que mi escala es 1 centímetro, son 2 metros, como tengo 60 centímetros, eso representa, pues hacemos una regla de 3, lo cual es muy fácil, lo podemos hacer mental en este caso, son 120 metros. Y ya este es el módulo, y tengo que, ahí está, 120 metros. Y ya está resuelto el problema. Entonces, como resultado de la combinación de estos dos desplazamientos, tenemos que el desplazamiento neto que sufre esa barca es este, que hemos obtenido como resultado aplicando el método del paralelogramo, que dijimos que dice que desde el extremo de cada vector se traza una recta paralela al otro vector, y el vector resultante que buscamos es aquel vector que va del origen de los vectores al punto donde se cortan las paralelas. Y este es un ejemplo que usamos para este caso del método gráfico del paralelogramo. Bien, vamos a un segundo ejemplo donde vamos a empezar desde el trazo de los vectores, las escalas, etc. El problema es el siguiente: si a un cuerpo se le aplican simultáneamente dos fuerzas. Aquí está repetido, allí está ya la fuerza F1, que tiene un módulo de 440 newton con un ángulo de 119 grados, una fuerza F2, aquí está su módulo y su dirección negativa, y queremos hallar la fuerza neta que actúa sobre ese cuerpo. ¿Cuál es la fuerza neta? Pues también se llama la fuerza resultante, y también ya hemos dicho que cuando hallamos la fuerza resultante estamos sumando a los vectores en cuestión. Bien, entonces tenemos que representar 440 newton en centímetros.
En nuestro caso vamos a usar la escala siguiente. Voy a usar la escala que dice que 1 centímetro son 10 newton. Cada centímetro equivale a 10 newton. Aquí le ponemos equivale a 10 newton. Y entonces hacemos una regla de 3 y decimos entonces 440 newton. ¿Con cuántos centímetros lo represento? Esa es mi regla de 3. La resuelvo y pongo que esto es igual a 440 newton por 1 centímetro entre 10 newton. De ahí se cancelan los newton y nos quedan centímetros. Y tengo 440 por 1, me da lo mismo, entre 10 me da 44 centímetros, como ustedes ya se habían dado cuenta. 44 centímetros. El otro vector, con la misma escala, los dos vectores tienen que ir a la misma escala, no se vale que uno vaya a una escala y otro a otra escala diferente, porque entonces no estaría bien. Tenemos que el otro vector, bajo la misma escala, lo voy a dibujar entonces haciendo esta misma operación con 31 centímetros. Claro que alguien que haga este ejercicio en su libreta, pues no puede usar esa escala porque no le va a caber. En la libreta, pues podríamos usar la escala de que 1 centímetro son 100 newton, y entonces el primer vector les quedaría de 4.4 centímetros y el segundo módulo se representaría con 3.1 centímetros, que está muy pequeño. Entonces podemos usar la escala de que 1 centímetro es igual a 50 newton, y ahí ya tenemos que buscar la escala nosotros de acuerdo a las dimensiones de nuestras magnitudes vectoriales. Tenemos que buscar una escala adecuada de tal forma que no quede muy pequeño, tampoco que quede muy grande de tal forma que no quepa. Si queda muy pequeño, entonces cualquier desviación de los valores reales representa un error muy grande en los resultados. Bien, pero el procedimiento sería así, plantear una regla de 3. Entonces vamos a dibujar a los vectores. Podemos empezar dibujando las direcciones, que serían de 119 grados. Aquí está el eje polar, ya sabemos que el origen se coloca en el centro de este transportador, y el eje polar pues es nuestra referencia siempre de 0 grados, y ya dijimos que si mido a partir del eje polar en sentido de las manecillas contrario a las manecillas, el ángulo es positivo o la dirección es positiva, y si a partir del eje polar mido en sentido de las manecillas, la dirección es negativa. También cabe mencionar que aquí podemos sobreponer o trabajar equivalentemente con el plano cartesiano. Aquí pondría el eje X, entonces el eje polar coincidiría con el lado positivo del eje X, y aquí en el origen trazaría el eje Y. No hay problema, podemos trabajar en el plano polar o en el plano cartesiano, o como en el problema anterior, en los ejes cardinales. Pero bueno, vamos a trabajar aquí. Entonces nuestra primera dirección es de 119 grados, coloco mi transportador adecuadamente, con cuidado. Aquí está el 0 en el origen, este punto central de referencia en el origen, este punto, esta línea que equivale a 180 grados o 0 grados, la coloco con el eje polar y ya está alineado. Ya sabemos que aquí empezamos, aunque aquí diga 170, estos son 10 grados para mí. Entonces medimos nuestro ángulo, 10, 20, 30, etcétera. Aquí va 90, 100, 110 y 119 grados. Estaré aquí, le pongo una marquita y ya tengo la dirección del primer vector. Ahora el segundo vector es negativo. Aquí está, tiene dirección negativa, por lo tanto no puedo medir así. Si mido de esta manera, pues ya estaría mal medida mi dirección. Entonces debo medir en el sentido de las manecillas a partir del eje polar. Entonces volteo mi transportador y lo coloco de esta manera, lo alineo otra vez con el eje polar y la marca central en el origen, y aquí pues ya mediría, aquí son 10 grados negativos, 20, 30, etcétera. Ya estoy midiendo negativamente y debo medir 165 grados, que evidentemente es aquí negativos. Ahí está. Pongo la marquita y ya está mi ángulo, mi dirección negativa. Una vez que tengo las direcciones, pues ya puedo trazar las líneas de acción de los vectores, de los dos vectores fuerza. Trazo las líneas de acción. Estas líneas pues no tienen longitud, aún son las líneas de acción, y serían así. Esta es la línea de acción del vector 1 y esta es la línea de acción del vector 2, el vector F2.
Ahí está, ya tenemos que aquí hay un ángulo de 119 grados bien medido y le ponemos su flecha indicando en qué sentido estamos midiendo, y aquí hay un ángulo de una dirección de menos 165 grados. Ahí están ya mis líneas de acción. Ahora con la regla pues vamos a darle su longitud. Ya dijimos que el vector F1 debe tener una longitud de 44 centímetros. Coloco la regla y mido los 44 centímetros. Ahí está, aquí está el 45, 44, ahí está. Y pongo la otra marca en el 0. Y ahí están 44 centímetros. El segundo vector tiene una longitud de 31 centímetros, que estaría acá. Ahí está el 31 en el origen. Y aquí pongo la marca en el 0 y ahí están 31 centímetros. Entonces, sin rebasar la marca, pongo la punta de lanza, que es elemento importante del vector. No pongo la punta de lanza aparte porque entonces ya lo saqué de escala. La punta de lanza o punta de flecha está incluida en el vector y sería esto. Y bueno, pues ya está aquí mi vector F1, bien dibujado en notación polar, con su módulo de 440 newton, representados con 44 centímetros, y le pongo igual su punta de flecha o punta de lanza para que esté bien representado mi vector, y ese es el vector F2, con su módulo de 310 newton. Ya están ahí los vectores. A continuación vamos a dar pie, vamos a hacer la construcción geométrica de nuestro paralelogramo. Para ello vamos a trazar desde el extremo de cada vector una paralela al otro vector. Es decir, aquí donde termina el vector F1 voy a trazar una recta que sea paralela a F2. Paralela, ya sabemos que las paralelas son rectas como las vías del tren, que guardan entre sí la misma distancia, o decimos que son rectas que no se juntan ni se separan. Y entonces decíamos que una recta es fija y la otra es móvil. La fija, la recta, una escuadra es fija y la otra escuadra es móvil. La escuadra móvil es la que alineo y voy a alinear esta escuadra aquí. Y la otra la coloco como base para desplazar a la primera. Ahí está alineada. Ahí está alineada mi escuadra. Y la puedo mover hacia arriba o hacia abajo, y donde quiera que yo la coloque y trace, esa va a ser una recta paralela a este vector F2. Pero en este caso me interesa llevar mi escuadra hasta donde termina el vector F1, que sería en esta posición. Ahí está, y ya puedo trazar. Hago mi trazo. Estas rectas paralelas, decíamos, no tienen longitud. Se pueden prolongar lo que sea, son rectas auxiliares para la construcción de nuestro paralelogramo. Ahí está. Sí. Ahí está mi recta paralela. Entonces, esta recta es paralela al vector F2. Y ya terminamos esa parte. Ahora vamos a trabajar. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar una recta que sea paralela al vector F1, mismo procedimiento, nada más cambia la posición de las cuadras, ahí tenemos que jugar, hay diferentes formas, pero yo lo haría así. Pongo mi recta fija, alineo la escuadra de 30 o 60 grados con el vector F2 y la voy a desplazar hasta donde termina con el vector F1, y la desplazo hasta donde termina el vector F2 y sería así. Ahí está alineada. Y la llevo hasta donde termina el vector F2, que es aquí. Y ahí trazo. Hago un trazo. No importa que lo haga en dos partes. Completo. Y ya está mi paralelogramo. Ahí está el paralelogramo y ya puedo trazar a la resultante. Entonces estamos de acuerdo que esta recta es paralela a este vector, esta recta es paralela a este vector, ya tenemos el paralelogramo y sabemos que la diagonal que va desde el origen de los vectores al punto donde se cortan las paralelas es el vector resultante que estamos buscando y que sería esto. Ahí está. Hago mi trazo
y ese es el vector resultante. En este caso es una fuerza resultante. Le llamo FR, fuerza resultante, y es un vector. Y entonces decíamos que podemos presumir que conocemos esa fuerza resultante cuando demos su módulo y su dirección. Es decir, necesito esa fuerza resultante. Ya sabemos que la fuerza resultante es una fuerza equivalente a las otras dos fuerzas. Entonces si yo aplico a esta fuerza resultante solita, esa fuerza resultante hace el mismo efecto que el que hacen estas dos actuando juntas, por una parte. Por otra parte, también podemos nosotros mencionar que al sacar la resultante, estamos sumando los vectores. Y la fuerza resultante es un vector que resulta de haber sumado al vector F1 con el vector F2. Estamos haciendo suma de vectores, que es diferente a la suma de escalares, y entonces ya estamos en lo que se conoce como álgebra vectorial, el trabajo, las operaciones con vectores. Bien, vamos a concluir, vamos a continuar. Para concluir, y necesito la dirección del vector fuerza resultante, coloco mi transportador correctamente, el 0 va en el eje polar, la marca central en el origen, y por lo tanto 180 grados queda en la continuación del eje polar. Entonces ya puedo medir mi ángulo directamente, y aquí es 0, como sabemos, aunque aquí diga 0, pues eso no es. El 0 para nosotros está en el eje polar. Entonces 0, 10, 20, mido 90, 100, 110, 120, 130, 140, y tengo ahí 150 grados, que pondría aquí. La dirección de mi vector resultante es 150 grados positivos, y ya está. Ahora, para conocer el módulo, mido la longitud del vector resultante y lo convierto con la escala a los newton. Este vector tiene esta flecha tiene una longitud de, tenemos 59 centímetros. 59 centímetros. Entonces dijimos que nuestra escala es que 1 centímetro es igual a 10 newton. Y entonces yo tengo 59 centímetros. ¿Cuántos newtons son? Hacemos una regla de 3 y pues nos da 590 newton. ¿Sí? Y es lo que ponemos aquí, 590 newton. Y ya está. Ya está. Ya sumamos los dos vectores, obtenemos este vector que le hemos llamado vector fuerza resultante. Ya está la aplicación del método del paralelogramo. Esto requiere pues ejercitación para manejar lo de las escalas. No siempre son tan simples las escalas, pero bueno, finalmente no es una cosa difícil, finalmente es una regla de 3, y lo que sí requiere pues es el manejo de las escuadras, que no se nos muevan, buscar la posición adecuada, desplazarlas correctamente, medir bien nuestro ángulo, pues, todos los ángulos, y medir bien las longitudes de nuestros vectores. Entonces es fácil el método, pero requiere un poco de ejercicio, de práctica, como todas las cosas. Bien, eso es todo entonces en este tema. Espero que te guste, que te sea de utilidad para tus estudios de bachillerato, y si te gusta el video, si te gusta este trabajo, te invitamos a que nos regales un like, y también, si gustas, suscribirte a nuestro canal. Siendo así, nos vemos en el próximo video.